Bueno, un tema que nos lleva a una serie de preguntas. ¿Cuáles son los desafíos de estos nuevos eurodiputados? ¿Qué pasa con el escenario político, no? ¿Cómo se conforman estas nuevas fuerzas? Lo vamos a conversar con Emanuel Baroset, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Ambos ya nos acompañan en nuestra mesa chica. Muchísimas gracias. Para hablar de un tema que, bueno, tiene varias aristas, pero quiero partir por el de los derrotados, ¿no? Y el por qué hay ahí una pérdida importante de apoyo para los partidos más tradicionales. ¿Qué es lo que ha pasado con los votantes europeos que están generando estas transformaciones, Emanuel? Bueno, hace un tiempo que hay una transformación de fondo que se notaba en elecciones nacionales y efectivamente esos partidos que tienen ya hegemonía desde hace 40 años no han logrado muchas veces hacer frente a discusiones más de fondo sobre el cambio climático, sobre las esperanzas de los más jóvenes o efectivamente sobre la ola más conservadora y más escéptica o ya toda la gente que quiere salir de la Unión Europea. Entonces no han logrado enfrentar quizás de buena manera esos nuevos desafíos. Han perdido ahí conexión con los votantes y uno podría pensar además, Rodrigo, te lo pregunto, ¿esto es algo que va a permanecer o tiene que ver con una contingencia? ¿O ya definitivamente vamos a ver las fuerzas políticas más fragmentadas? Bueno, depende del tema, fíjate. Yo coincido con Emanuel que los partidos tradicionales, la centro-derecha tradicional y la socialdemocracia no se han hecho cargo realmente yo diría, de tres temas que son fundamentales en Europa. Uno, el tema de la inmigración, que es un tema que ha golpeado de manera muy profunda a ciertos países. El segundo, el tema del Brexit, la participación o no, la continuidad en esta Unión Europea. Y por último, el tema del cambio climático. Los partidos tradicionales han seguido la línea tradicional de la seguridad, del empleo, y no han hecho cargo de estos temas nuevos que sí lo han podido corregirse estos partidos y lo han hecho banderas de lucha en los temas electorales. Por lo tanto, también va a ver cómo se enfrenta y la coyuntura o cómo se abordan estos temas. Yo tengo la impresión que el tema del Brexit o el tema de la inmigración, en la medida que sean bien salvados, bien regulados, pueden ir quedando en segundo plano y vuelvan temas más tradicionales de la política. No así el cambio climático. Yo creo que es un tema que va creciendo y que solamente puede capitalizar a nuevos partidos. Por ejemplo, los verdes en varios países tomaron una participación súper importante y se transformaron en una potencia real dentro de Europa. Quedémonos con lo que tú mencionas en relación al tema de la migración, que sabemos ha sido eje del discurso de los partidos de ultraderecha, nacionalistas. Vemos lo que ha sucedido, por ejemplo, con Marine Le Pen en Francia, con Nigel Farage en el Reino Unido, con Matteo Salvini en Italia, ¿no? Pero si uno analiza los resultados, aquí hay quienes ven el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Hay quienes dicen, bueno, no tuvo el éxito que se esperaba, pero de todas maneras, Emanuel, hubo un avance de esas fuerzas. ¿Qué podría pasar con la fuerza de ultraderecha en Europa? A ver, son fuerzas que han avanzado bastante a nivel nacional. Hay que recordar que las elecciones europeas están acopladas en general a procesos nacionales. Es decir, incluso en varios países había elecciones de tipo municipal, parlamentario, incluso referéndum sobre distintos elementos. Entonces está muy teñido también por elementos nacionales. Efectivamente, como bien se señalaba, la crisis de las migraciones ha golpeado fuertemente la capacidad del Estado protector europeo en distintas partes. También las migraciones dentro de Europa. El Brexit también tiene que ver con migraciones desde Europa oriental hacia Europa occidental. El tema es que a pesar de ese crecimiento que viene hace 20 años, no es una tendencia nueva, de hecho muchos de los partidos más de extrema derecha no han alcanzado las cifras que se planteaban. Exacto. En realidad está un poco compensado por la serie de amenazas de las cuales hemos conversado y una conciencia de que Europa fuera de, digamos, un matrimonio consensuado, si bien ya no es pasional, es la mejor forma de defenderse contra amenazas más graves a nivel global. Pero tú ves, Manuel, que, por ejemplo, en el caso de Francia, hablemos de lo que ocurrió con el partido Marine Le Pen, ¿no? Que supera incluso a Emmanuel Macron. ¿Podría ser un avance lento pero que sea permanente? Es decir, que efectivamente vaya en camino a convertirse quizás en la principal fuerza política de Francia. Yo creo que tenemos que asumir que esos partidos más de extrema derecha han tenido una trayectoria histórica muy fuerte. Desde en los años 1930 en los países europeos había de esos partidos muy fuertes. Entonces es un ir y venir, no es que estén apareciendo más fuertemente ahora. Han estado muy presentes en todas las elecciones, pero el partido de Marine Le Pen con poco éxito en términos de escaños. De hecho, no lograron la presidencia del país, en las municipales tampoco les va tan bien. Entonces tienen mucha presencia mediática porque reciben los votos de quienes se consideran empobrecidos, excluidos, pero tampoco logran constituirse en una fuerza de gobierno.
Bueno, el caso de Italia es bastante más preocupante, sí. O el caso del norte de Bélgica. Exactamente, el caso de Italia ahí con la Liga de Matteo Salvini. La Liga italiana. Yo tiendo a pensar, fíjate, Andrea, que si las derechas más radicales, estas derechas que son anti-inmigración y anti-europeístas, tienden a extender brazos y se alianzan, pueden constituir una fuerza importante en Europa. Se nos queda fuera Vox. Vox, que es la fuerza nueva en España, también obtuvo escaños en el Parlamento Europeo. Entonces, puede haber una nueva alianza de centro-derecha más radical que sea más permanente en el tiempo, efectivamente. Entonces, vamos a ver estos días que están justamente en periodo de negociación esta constitución de esta nueva derecha, encabezada por Le Pen y Salvini, quizás también una nueva alianza a nivel político entre los socialistas tradicionales y los liberales que quieren dejar de fuera a los populares, la centro-derecha en la administración del Congreso Europeo. Entonces estamos en días de negociaciones y yo tengo la impresión que en la medida que se puedan conjugar ciertos elementos de alianza, podemos tener a la centro-derecha más radicales por varios años más en el Congreso Europeo. ¿Y tú ves, Rodrigo, un riesgo en eso, en ese avance de la extrema derecha europea, con un discurso antimigrante, a veces islámico, dependiendo, ¿no?, del lugar? ¿Tú crees que eso puede ser un riesgo o en realidad es parte de la respuesta que se está dando a las necesidades de los votantes? Fíjate que y Manuel lo señalaba muy bien, paralelamente a las elecciones europeas hubo también elecciones locales en varios países de Europa. Y estas elecciones europeas se tiñen mucho de eso. En el fondo también son elecciones súper locales. Aquí las elecciones europeas son como una elección de segundo orden en temas electorales, como podríamos decirlo. Entonces, está muy teñida de lo que es la propia realidad de los países. Entonces, recoge eso y me da la impresión de que a nivel europeo los discursos se tienden a moderar un poco más. Hemos visto que hay una mutación, incluso en el discurso de Marine Le Pen, de que era muy radical hace unos años de salirse de la Unión Europea. Hoy dice los cambios tienen que venir de dentro de la Comunidad Europea. Entonces, yo soy más optimista en ese sentido, en la medida que vemos experimentos como lo que pasó en el Brexit, que hoy vemos que ya toda la comunidad, tanto interna como externa, ha mirado con otro ojo, y eso ha hecho que los discursos más radicales tiendan a moderar y vean los beneficios que al final del día es los beneficios que tiene la Unión Europea para sus ciudadanos. Eso, hablemos del factor Brexit, ¿no? Porque además esto ocurre en un escenario bien extraño para el Reino Unido, donde están saliendo, pero todavía están, por lo tanto participan de esta elección cuando todos querían que no participaran. Una elección que no debe haberse dado. Exactamente. ¿Estuvo presente el factor Brexit? ¿Puede ser un factor ahí también determinante en términos de los resultados? Sí, estuvo muy presente. De hecho, una de las razones por las cuales las derechas eurófobas, las que quieren salir de la Unión Europea, han moderado su discurso, ahora son euroscépticas, porque han visto las consecuencias del intentar salir de la Unión Europea. Y efectivamente en el caso inglés ha sido un caso, podríamos decir, bastante desastroso. En el caso inglés lo interesante es que igual más de un 30% de los electores fueron a votar y los dos partidos que recibieron más votos son los dos que quieren una respuesta clara. Por el lado de la extrema derecha, que quiere salir, y también hubo una derrota de los laboristas que no han tenido una respuesta muy clara respecto a qué hacer, y esa respuesta está apareciendo hoy día, pero llegan incluso después de un partido más de centro-izquierda que dice debemos jugarnos por quedarnos dentro. Entonces yo creo que va a haber un aprendizaje ahí y es posible, se habla de la posibilidad de hacer un nuevo referéndum que la izquierda inglesa empujaría, pero hay pocas posibilidades. Es decir, da cuenta ahí del cansancio, ¿no?, del ciudadano inglés en relación a este proceso que ha sido una agonía para el país. El Brexit quebró la sociedad del Reino Unido. De hecho, rompió el tradicional bipartidismo entre conservador y laborista y estuvo muy marcado. O sea, un partido o un movimiento más bien denominado Brexit, que se constituye 6 semanas antes, logra más del 30% de los votos. Exacto. Ahora lo positivo es que, para los que creemos también en la Unión Europea y lo importante que es también mantenerla, es que la mayoría de los electores que participaron están en definitiva en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por lo tanto, este tema está presente, tuvo efectos electorales relativamente importantes y todavía es una noticia en desarrollo porque efectivamente gran parte de los electores están promoviendo un nuevo referéndum para determinar si se mantiene o sale, como el cuento del lobo. Claro. Mencionábamos antes también lo que tiene que ver con la irrupción de los partidos verdes, preocupados del medio ambiente, el cambio climático, con una movilización muy fuerte en ese sentido. Uno podría pensar que estos partidos llegaron para quedarse, que van a ir aumentando su nivel de respaldo. ¿Cómo lo ves tú, Manuel?
Bueno, en Europa Occidental esos partidos están presentes desde los años 70. Desde que elegimos eurodiputados están presentes. Pero con menor presencia, ¿no? Con menor presencia, pero no ausencia. Y han aparecido cada vez más. Es uno de los partidos más europeístas, más a favor de la Unión Europea. Y efectivamente hubo algunas sorpresas, su crecimiento en el caso alemán en estas elecciones y también su crecimiento en el caso francés, que llegan a ser la tercera fuerza. Lo que muestra también, como se señalaba, que los viejos bipartidismos europeos se están desvaneciendo a nivel de la Unión, pero también en algunos de los países, digamos, más históricos de la Unión Europea. O sea, esos partidos, dos elementos... O sea, es una sorpresa porque no habían estado presentes electoralmente, pero sí vigentes. Pero si uno mira, por ejemplo, el Eurobarómetro, que es una encuesta a nivel europeo que mide preocupaciones de los ciudadanos europeos, uno se da cuenta que hay dos una que se mantiene muy estable y una que va en constante crecimiento. La que se mantiene estable y gran preocupación es la migración. O sea, es el tema principal que preocupa a los ciudadanos europeos por sobre la seguridad, por sobre el empleo, que incluso han presentado baja en su percepción de importancia. Pero un tema que en los últimos 4 años ha ido subiendo paulatinamente ha sido justamente el cambio climático. Y estos partidos lograron capitalizar esa preocupación, sobre todo del votante joven, un votante que no había participado anteriormente en estas elecciones. Esta última elección ha sido una de las más altas en participación electoral en la historia de las elecciones europeas. Y logró en el fondo captar votantes jóvenes con esta preocupación central en el cambio climático. Y este tema, como yo al menos creo, es un tema que está quedándose. ¿Y en ese sentido, Rodrigo, tú crees que puede tener algo que ver o influencia en esto? Por ejemplo, lo que ha sido el movimiento que ha liderado Greta Thunberg, esta joven que ha paralizado escuelas, que mantiene permanentemente movilizaciones, que está viajando a cumbres con los principales líderes del mundo. ¿Puede ser un factor relevante? Absolutamente, absolutamente. Los actores que han puesto el tema del cambio climático, del medio ambiente en tribuna y como una preocupación fundamental, han sin duda movilizado un electorado más joven, ajeno a este tipo de votaciones, que ha hecho en definitiva que un partido que había tenido participación menor tenga hoy en día una participación importante en varios de los países más relevantes de Europa en cantidad de electores y de escaños, por supuesto, en el Congreso Europeo. Tenemos también la presencia de las fuerzas liberales, que también logran una importante votación. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Cuáles son los principales ejes, ¿no?, del discurso de estos partidos? A ver, podríamos tomar el ejemplo de Francia, que de alguna manera el partido de Macron es un buen representante de esa fuerza más de centro y que han intentado tomar votos a la vez de la derecha tradicional y de la izquierda más tradicional, y de hecho lo ha logrado bastante bien, porque logra posicionarse, si bien no tiene tanta fuerza dentro de la Unión Europea. El tema que son partidos que tienen efectivamente un discurso a la vez de globalización y a la vez de protección a través de la Unión Europea, y efectivamente son más atractivos muchas veces, o son, digamos, la alternativa a los partidos verdes, pero más por el ala derecha. En el caso de Francia, efectivamente se ha mostrado que ese partido de Macron ha logrado tomar electorado de las dos fuerzas tradicionales y, bueno, obviamente gana un poquito más Marine Le Pen al respecto, pero en ese sentido la apuesta de Macron para esas elecciones europeas que tienen otra dinámica, como se señalaba, es bastante exitoso. Claro, ahora un discurso, Rodrigo, más moderado dentro de cierta polarización que se genera. Yo esperaba más, también, fíjate, sí, de los partidos liberales. Tenía la impresión que esta era su oportunidad, dado el discurso proeuropeísta, el declive, sobre todo de los partidos más de centro-derecha, como los partidos populares europeos que habían tenido. Pensé que era la oportunidad en que el Partido Liberal quizás podía tomar mayor protagonismo entre Europa. Puede que lo tome, insisto, porque en el fondo hoy en día estamos viendo que este bipartidismo tradicional entre la socialdemocracia y el Partido Popular se está rompiendo, y ayer hubo una reunión con un almuerzo, una cena de Macron con Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista en España, justamente para incentivar esta nueva alianza liberales-socialismo. Por lo tanto podría tener un protagonismo distinto al que lo habíamos visto. Pero yo particularmente esperaba mucho más de los liberales. Bueno, Macron había tenido unos problemas políticos con la chaqueta amarilla, por lo tanto era... Pero, por ejemplo, en España yo esperaba que Ciudadanos, quizás mucha gente esperaba el sorpaso en esta oportunidad de Ciudadanos frente a los populares, y no fue así. Ahora, si tuviéramos que definir cuáles van a ser los principales desafíos de la Eurocámara, más fragmentado, con distintas representaciones, ¿cómo lo ves tú, Emanuel? ¿Qué crees que podría pasar en términos de cuáles van a ser los ejes donde se van a poner los énfasis?
Bueno, viene el periodo de negociación, como se señaló, porque ahora viene una serie de elecciones. Hay que elegir el presidente o la presidenta del Parlamento, después hay que renovar la Comisión Europea. Eso creo que debe estar zanjado por ahí por noviembre. Entonces vienen 6 meses ahora de negociaciones intensivas y efectivamente vamos a ver quién es el pivote ahora, si efectivamente los liberales o más bien los verdes, o qué tipo de coalición se va a generar, igual en un escenario un poco más favorable para la Unión Europea, en el sentido que muchos de sus ciudadanos, y por eso se vio también el aumento de la participación electoral, consideran que estamos en un mundo más amenazante hoy en día. También hay que recordar que tenemos la guerra en el Medio Oriente, en las puertas de Europa, toda la situación muy dura de Turquía, por ejemplo, y además en un enfrentamiento global entre los Estados Unidos, Rusia y la China. Por lo tanto, recobra mayor relevancia la idea de la Unión Europea en la medida que los mayores fueron desapareciendo, la gente que vivió las guerras mundiales pierde la memoria de la necesidad de este tipo de bloque. Con la geopolítica actual, la verdad que está retomando también cierto sentido en términos de protección a nivel global. ¿Se fortalece el bloque, Rodrigo? ¿Compartes esa idea? ¿Y cuáles serían entonces los desafíos que tienen por delante? Yo veo 3 a nivel europeo y 1 a nivel global. Emanuel lo señala muy bien, en el fondo. A nivel europeo, la permanencia o no de algunos países dentro de esta comunidad europea. O sea, depende mucho de lo que hagan las alianzas de extrema derecha. Brexit va a seguir siendo el tema de aquí por lo menos hasta octubre, que es la fecha establecida. Sumamos el tema de la inmigración. En el fondo, tiene que haber una regulación. Efectivamente, la ola de inmigrantes de Turquía y de Siria han provocado una alteración social dentro de algunos países europeos, entonces tiene que haber una regulación. El tema del cambio climático, y yo creo que de verdad van a tener que tener una postura con esta lucha tecnológica, económica que existe entre Estados Unidos, Rusia, que es un aliado de varios países europeos, y China. Entonces, esos son los temas que van a estar dentro de la agenda, tengo una impresión, europea. De todas maneras, lo vamos a estar siguiendo aquí en Mundo Plus hoy. Rodrigo, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con el análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido estos últimos días. Nosotros comenzamos ya a despedir esta edición de Mundo Plus hoy. Muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos. Estén muy bien.